¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el tallercito. Mañana fresca, como nos gusta a nosotros, a mí particularmente me gusta esta época fresca. Sí, bien abrigadito por el tema de que, bueno, la garganta dure para poder hacer varios videitos, para estar cómodo. Vieron que en los talleres generalmente todo está más frío, dado, bueno, la cantidad de fierros que se juntan y nada, todo eso es como que baja un poco más aún la temperatura. Pero bueno, los que somos talleristas, los que estamos acostumbrados a este tipo de hábitat, ya somos vaquianos y encontramos cierto placer en esto. Espero que estén bien, espero que estén teniendo una linda semana. Bueno, el saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora. En la charlita de la noche los voy a mencionar, como hago siempre. Y bueno, a los nuevos amigos que se vienen acercando, que vienen comentando tímidamente, les doy la bienvenida al canal y espero que el contenido sea de su agrado. Bueno, vamos a retomar el tema, la garantía Vaco, dado que había hecho una primera parte hasta el momento que todavía no habían retirado de mi taller las herramientas viejas, las herramientas dañadas, que por cierto eran bastantes, y se tomaron la deferencia de atenderme en forma telefónica y por sistema y videollamadas, bueno, ir pasándoles material y que ellos puedan ver la falencia de la herramienta. Quiero que sepan que la pinza, por ejemplo, no la mandé, es una pinza que tengo desde muy temprana edad, desde muy chico, que tengo muchos recuerdos y muchas experiencias, y la verdad me cuesta deshacerme de la pinza, del pequeño alicate, lo tengo acá, y de la 715, la llave Cricket 715 tampoco la mandé. Así que bueno, mandé un elenco de llaves que estaban zafadas, dañadas. Quiero aclarar que tengo mi juego de Vaco prácticamente sin uso, o sea, herramientas para trabajar y para a modo prácticamente colección, ¿no? Pero bueno, las Vaco que han venido conmigo durante estos años, algunas han sufrido desgaste, obviamente. Y bueno, la aventura era ver si la garantía de por vida funcionaba. Como les dije, en la primera parte, tomaron la deferencia de llevar mi caso en forma virtual. Pero bueno, vieron cómo es uno, que siempre encuentra alguna llave más, que por ahí dice, pero esta no la mando, pero tengo otras que están un poquito dañadas y... Tano, pero vos tenés un montón de herramientas dañadas. No, son herramientas que han trabajado más horas de las que por ahí tendrían que haber trabajado y los síntomas de fatiga comenzaron. Entonces, bueno, el momento de jubilarlas, y si bien son Vaco y todo eso está programado, o sea, no debería pasar, pero una cosa es el hombre que la tiene en la caja de herramientas y la usa un ratito los domingos, a los talleristas que estamos todo el día trabajando con los fierros. En fin, como me se ve un poquito y reanudé la conversación, vamos a decir, reanudé la conversación y le mostré unas nuevas unidades que estaban con algunas falencias. Ya se había excedido el reclamo, cosa que me aprobaron, retiraron las unidades del taller hasta en la actualidad y me aprobaron esa parte del reclamo. La segunda parte, con unidades que por ahí no mostré, alguna UD que estaba zafada, alguna combinada gastada, bueno, me mandaron a un distribuidor en la zona de Ramos Mejía. Yo soy de Aedo, la verdad que me quedaba prácticamente, no les digo a la vuelta, pero no me demoraba nada. Y bueno, fui, las entregué, hablé con un hombre de ahí, le pasé los datos de la persona que me estaba llevando el reclamo en forma telefónica, en forma virtual, desde Vaco. Así que bueno, nada, se comunicaron entre ellos, me tomaron las unidades que estaban defectuosas. Esto fue a fines de la semana pasada, que la semana pasada fue cortita, o sea que estamos hablando del miércoles. Y ayer
ya me llamaron que podía pasar a buscar mis herramientas nuevas. Así que bueno, cumplo con comentar que Baco cumplió. Baco me ha restituido las herramientas defectuosas de vieja y antigua línea. Pero bueno, han llegado estas que son un poco más nuevas que las más nuevas que yo tengo. Que bueno, ya la sigla UD ha desaparecido. Ahora se llaman 6Z o GZ. No la logro interpretar muy bien. La longitud de la herramienta ha cambiado. Y bueno, me han reconocido 4 después del reclamo grande que hice, que es lo que sería una doble boca de 1/4 5/16, una media 9/16, una combinada 13, que si bien no escapa tanto a lo que estamos acostumbrados de Baco, es un poco más brillosa, no es un brillo opaco, esta brilla. Y bueno, la anatomía es más bien similar a una Biasoni, pero es una Baco, esto es una llave Baco. Y una de 2 bocas de las que eran denominadas UD, de la medida 10-11. La verdad que para los de la antigua escuela, los viejos lobos, como dice el amigo Nico de los motores, los viejos lobos de la mecánica que se han criado con las llaves Baco de antigua línea, estas son un poco raras, más bien tirando a lo genérico, pero bueno, Baco. Tenemos el logo, no se va a ver por el flash, pero son llaves Baco. Tengo acá en el tablero del tallercito esta no es. Esta no agarra bien las llaves. No hagas perder el tiempo. Bueno, no se enojen. Esta. Tengo una media 916 de antigua generación para comparar con la de nueva generación. Que bueno, ya las diferencias a simple vista son abismales, ya sea en su espesor, ya sea en su ángulo, ya sea en su anatomía, valga la redundancia de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Su anatomía es completamente distinta, las longitudes, el peso, o sea, bueno, son herramientas que me dijeron cuidarlas, que es lo que me dijeron en otras veces que he llevado algún mango de fuerza que rompí, esperando en aquel momento inexpertamente que sean de la misma línea y el mismo modelo que el que uno manda. Bueno, no, me mandaron el de actualidad, que es mucho más liviano, y es algo parecido a lo que me pasó esta vez, que si bien Baco me mandó las herramientas nuevas como corresponde, y verdaderamente tengo que decir que Baco cumple, bueno, los que estamos acostumbrados a las anteriores, estas por ahí no las vemos tan Baco. Pero bueno, nada. Son herramientas lindas, herramientas que van a formar parte del elenco de trabajo. Les vamos a dar un uso, vamos a hacer una toma de contacto y vamos a ir pasando en limpio qué era mejor, qué pros y qué contra tienen estas nuevas líneas, estas nuevas unidades de Baco. Nada, lo único que me recalcó el proveedor en mi segundo reclamo, en mi ampliación del reclamo, estaba buscando, acá la tengo, esta que es una 916 5/8, 916 5/8, bueno, tiene un poco de desgaste en la zona de 5/8, nada, del uso. Esta cruz se la hicieron ellos. ¿Por qué? Porque no se fabrica más. No se fabrica más, en Baco no hay, y bueno, ahí en el local, en el depósito, no tenían tampoco, entonces bueno, me la devolvieron. Que verdaderamente que hayan vuelto estas unidades me da cierta alegría, porque como dije, tengo muchos recuerdos, mucha experiencia vivida, pero bueno, como les estaba diciendo, me recordó y me remarcó que Baco se hace cargo. Baco se hace cargo de las herramientas
y la garantía está siempre en vigencia. Que tenga cuidado con estas, que las trate bien, porque estas ya no tienen garantía de por vida. Así que bueno, estoy tratando de adivinar si es un 6M, que intuyo que sí, porque es milímetros, o sea, la M de milímetros, y la Z en esta nueva generación la utilizaríamos para medidas en pulgadas, o sea que sería una 6Z y una 6M. Esta sería otra 6Z y esta la clásica PU Vanadio Extra. Tano, ¿no te sabés las nomenclaturas del abaco? Sí, me las sé, pero estas de tan nueva generación, la verdad que no. Como siempre digo, soy a la antigua escuela. Tengo herramientas de nueva generación de abaco, pero créanme que estas son bastante más nuevitas. Sé que va a saltar algún amigo que va a decir, estas yo las tengo del año 99. Bueno, yo las tengo desde hoy. No las veo tan vaco. Pero bueno, nada, muy contento. Sí reconozco que la garantía procedió bien. Me restituyeron unidades nuevas. Así que bueno, a la espera del primer reclamo que hice, que ya está en curso, está en viaje, para hacer la apertura de la caja cuando lleguen esas herramientas. Algunas unidades desistí de mandarlas porque bueno, como dije, por ahí no las necesito en forma inexorable para mi trabajo, dado que tengo varias unidades, y las conservo como un lindo recuerdo, el recuerdo de cuando uno deseaba y añoraba esas herramientas y verdaderamente era un logro comprarlas. Así que nada, vuelvo a remarcar, Baco cumple, Baco cambia, después de un exhaustivo proceso de control de qué pasó con la herramienta, una pericia bastante minuciosa, acceden al cambio. Cosa que veo bien, si no cualquiera iría con un fierrito que dice Baco y le tendrían que dar una nueva llave, una nueva herramienta. Y no son de un costo económico. No sé si el costo amerita la herramienta. En este caso la verdad no sé. Pero bueno, no puedo criticar algo que me han reconocido y conmigo se han portado bien. No estoy hablando del tema postventa. Postventa se hacen cargo y está todo bárbaro. Si ahora hablamos del precio de la herramienta en cuanto a la calidad de la herramienta, me parece que no estaríamos pagando más el nombre que la herramienta. No son las mitológicas Baco. Pero bueno, tampoco puedo hablar mucho porque, como les dije, vamos a hacer la toma de contacto correspondiente, pero ya les digo que se asemeja mucho a cualquier llave que uno pueda tener dando vueltas y nada, no son tan, no parecen tan geniales, no parecen tan geniales, pero bueno, les vamos a dar la oportunidad, las vamos a utilizar con cuidado, sin romperlas. Obviamente saben que odio que se me rompa alguna herramienta o se pierda, pero a simple vista hemos tenido una involución en los modelos, y agarro otra vez para recordarles, para mostrarles que quién no ha tenido una Baco UD916. Bueno, estas son las de nueva generación. De esta salen dos de estas. Les mando un saludo, espero que estén bien. Como digo siempre, acá no hay libretos, las cosas salen espontáneamente. Así que bueno, los invito esta noche a una nueva charlita de Siciliano en su taller.